Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida, sobre cada uno de nosotros, tu familia, tus hijos, tu esposa, esposo, si lo tienes, tus padres, sean bendecidos. Les bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hay que darle gracias a Dios por todo, no importa la situación que estemos viviendo. Aprendamos que hay un misterio en darle gracias a Dios por todo. No importa cuál sea la situación. José, dice la Biblia, que fue vendido por los hermanos, fue metido en una cisterna, fue llevado como mercadería a Egipto, estuvo preso, vivió situaciones difíciles. Para el último él decir que era el propósito de Dios que él llegase a Egipto para ser de bendición al pueblo de Israel debido al hambre que venía. Entonces hay que aprender a vivir y a entender el idioma de Dios en medio de las dificultades. Cuesta porque estamos enseñados a que las bendiciones de Dios vengan como una varita mágica. Hay que vivir procesos. Hay que vivir procesos. Algunas veces pedimos cosas que no las vemos porque tenemos que ser procesados, o las cosas mismas se están procesando para llegar. Pidamos con fe y esperemos que Dios va a resolver. Algo que quizás a otros se les hizo un poco difícil entender, pero yo hablaba mucho con mi madre antes de morir. Por ejemplo, traigo esto como ejemplo, y mi mamá le tenía miedo a la muerte, tenía temor, tenía pavor morirse. Ella me hablaba y me decía: tengo miedo a morir, siento que voy a morir. Y yo podía sentir un temor en ella siendo cristiana de años. Yo nací en el Evangelio porque mamá, pues, desde joven buscó al Señor, aceptó al Señor y era una buena cristiana. Mi madre era una buena cristiana, ¿verdad? Quien diga lo contrario está en problemas conmigo. Era una cristiana, era una buena cristiana, mamita, con sus defectos y situaciones como todos, pero era una mujer perseverante, una mujer de ayuno y de oración. Resulta que cuando ella se postró debido a la enfermedad, vino sobre ella una enfermedad que los médicos le llaman demencia, porque se le empezó a olvidar todo. Y entre esas cosas se le olvidó que tenía miedo a la muerte. Y todos estaban como preocupados porque mamá había perdido su capacidad de pensar, de razonar. Y yo le daba gracias a Dios por eso, porque mi mamá dejó de ser borbandeada por ese espíritu de muerte debido a que Dios permitió que ella dejara de pensar razonablemente. Quiero creer que mi mamá, cuando partió de este mundo, se fue en paz. No manifestó temores, no manifestó el deseo de no irse. Quiero creer que solo se fue. Mis hermanos dicen que estaban tomados de la mano y adoraban al Señor, cantando. Y qué bonito, qué bonita, qué bonita experiencia. Y yo no tenía problema con que mi mamá tuviera demencia. Yo no tenía problema con que mi mamá, porque yo conocía los temores de mamá. Entonces, a veces vivimos situaciones que las malinterpretamos. Y no, lo que pasa es que Dios quiere llevarnos a otro nivel.
Ayer mismo yo estaba viviendo una situación desesperante, pero yo decidí poner las cosas en las manos de Dios. Dije, bueno, esto no me va a robar la paz, este problema no me va a robar la paz. Yo tengo que ir a otro nivel en la fe. Dios algo quiere enseñarme, Dios quiere algo, porque la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que tenga ánimo, tenga fe. Dios está con usted en ese problema, Dios está con usted en esa necesidad, Dios está con usted en esa enfermedad, Dios está con usted, Dios está con usted, Dios está con usted. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pase ese proceso con fe, creyendo que Dios va a cambiar las circunstancias. Dios le dijo, Dios dice que los enemigos que hoy vemos, mañana no los veremos. Él pelea por nosotros. Él está en esa situación. Dios me alaba su nombre. Dios te bendiga. Vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios esta mañana. Vamos a hablar acerca de lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo recibimos el Espíritu? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros? ¿Por las obras o por la fe? Es un tema un poquito contradictorio porque, bueno, algunos predicamos, ¿verdad?, que el bautismo, hay un bautismo que salva y que debido al bautismo el Espíritu Santo viene a ser morada con nosotros, pero no es una verdad absoluta y a mí por eso no me gusta discutir esos temas donde no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Hay un margen de creer que sí, de creer que no, entonces yo no entro en discusiones. Con todo y eso vamos a reflexionar en la palabra. Mi alma alaba su nombre. El punto aquí es, hay preocupación en mi vida porque yo soy un predicador de la gracia y yo soy de los que creo que nada de lo que recibimos de parte de Dios es por nuestras obras. Nada es nada. Yo creo firmemente que lo que recibimos de Dios, la salvación, la sanidad, las bendiciones, no tienen nada que ver con nuestras obras, sino que es gracia, significa don inmerecido. Así como Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, a Dios le place bendecirnos, a Dios le place darnos su espíritu cuando creemos. Digo esto porque he visto muchas personas frustrándose, creyendo que estando en Cristo son inmerecedores de esta bendición de recibir el Espíritu Santo. Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre del Señor y hay una I ahí, y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una acción de fe, da apertura a una vida cristiana, ya que simboliza la muerte y la resurrección. Es un acto simbólico, ¿verdad? Pero no podemos creer, aunque hay pasajes de la Biblia que nos mandan a creer así. Por eso le digo, no es una verdad absoluta. No discuta por eso. A mí me gusta cuando hablo con hombres de Dios que conocen Biblia y a pesar de conocer Biblia son como Apolos, que siendo poderoso en las Escrituras permitió que un matrimonio le enseñara sobre el bautismo de Jesús, porque él conocía sobre el bautismo de Juan, ya que las Escrituras en cual él era poderoso, pues se refería al Antiguo Testamento, no existía un Nuevo Testamento y solo se conocía el bautismo de Juan, ¿verdad?
él no anduvo con los apóstoles, pero qué bonito el corazón de Apolos, que siendo poderoso en las Escrituras, permitió que un matrimonio le enseñara acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Que ese espíritu esté en nosotros, que ese espíritu de querer aprender, no es malo que alguien nos corrija, no es malo, siempre y cuando lo hagan con amor, sin sarcasmo, sin falacia, que haya intención en el corazón de la persona de querernos enseñar algo. Mi alma alaba su nombre. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, Pablo, que es defensor de la gracia, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:7 que él levanta su mano y jura delante de Dios para ayudar a aquellos que necesitan que él tenga credibilidad, que él es maestro, predicador y apóstol para los gentiles, para nosotros que no somos judíos. Él es el maestro. ¿A quién tenemos que oír? A Pablo, ¿verdad? Porque él fue constituido apóstol, maestro y predicador a los gentiles. Él fue enviado a los gentiles, él fue enviado por Jesucristo a los gentiles, aprobado por los apóstoles, capítulo 15 del libro de los Hechos, aprobado como predicador de los gentiles, ¿verdad? Gloria a Dios por esa asamblea que tuvo dura la riña ahí, pero se pudo llegar a una conclusión. La expresión que Pablo usa en el libro de Gálatas capítulo 3 no es nada fascinante. Vemos a un Pablo con un carácter fuerte, confrontando a los Gálatas, confrontando aún a Pedro y a Bernabé, diciendo lo siguiente: oh Gálatas insensatos. La palabra insensato es una palabra bastante fuerte que tiene que ver con falta de razonamiento, que no saben razonar, que están en dos pensamientos, ¿verdad? Que son fáciles de mover. Viene alguien y te dice algo y tú dices amén. Viene otro y lo contradice y tú dices amén. No hay razonamiento. El cristiano tiene que estar convencido en lo que cree. Usted tiene que estar convencido en lo que cree. Porque usted sabe de que hay predicaciones, hay predicadores de evangelios diferentes. Pablo dice que el que predica un evangelio diferente sea anatema. Y si usted va de iglesia en iglesia con el fin de escuchar una verdad, usted se va a dar cuenta que hay muchas verdades que se predican que están alejadas de la verdad bíblica, de la verdad de Dios. Y yo no quiero hablar de movimientos, yo no quiero hablar de sectas, yo no quiero hablar de nadie. Yo quiero que vayamos a esto, pero sí, yo mismo puedo equivocarme una vez en una predicación. Y usted tiene que usar razonamiento, ¿verdad? Que todo lo que yo diga, lo que un libro diga, lo que un predicador diga, tiene que tener respaldo en la palabra de Dios. O que el Espíritu Santo le diga a usted: esto es mío, esto no es mío. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra os fascinó tiene que ver con quién los embrujó, quién les cambió la mente, quién les lavó la mente, quién les malinformó. Y el tema de discusión es la ley, porque él había predicado un evangelio sano, un verdadero evangelio. Pero llegó Pedro y aún con él estaba Bernabé, que había sido un acompañante de Pablo en algunas de las misiones evangelísticas que él hizo. Dice que aún Bernabé fue arrastrado a la hipocresía. En el capítulo 2, para contextualizar lo que estoy diciendo, versículo 11, Pablo acaba de expresar una discusión con Pedro, diciendo:
Pero cuando Pedro vino, dice, a Antioquía le resistí cara a cara, oiga, cara a cara, porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar? Porque estaba predicando un evangelio diferente. ¿Quién? Pedro. Pedro, y aún arrastró a Bernabé y al otro de la circuncisión que habían creído en el Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pedro? Bernabé, que también fue arrastrado, dice en el capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. ¿Qué cosa era de condenar? ¿Qué era de condenar? Pedro estaba trayendo un evangelio diferente a los Gálatas. Y este pasaje lo describe, este pasaje lo descubre. ¿Por qué? Y usted va a entender por qué yo señalo a Pedro como una persona que se torció en el camino. Dice la Escritura, aunque más adelante lo vemos rescatado cuando él escribe, ¿verdad? Da una reflexión. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que es Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cuál era el problema de Pedro? ¿Por qué Pedro era medias tintas? ¿Por qué Pedro vivía en la ley y vivía en la gracia? En la ley y en la gracia. Predicaba la ley y predicaba la gracia. Por miedo, dice la Biblia. Tenía miedo Pedro. Pedro tenía miedo de lo de la circuncisión, de la ley. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, donde ellos se quedaron, la doctrina que se predicaba, si usted lee Hechos capítulo 15, era que para ser salvos, debido a unos judaizantes que estaban infiltrados en la iglesia, se predicaba que para ser salvo de esta perversa generación, para obtener la salvación que Jesucristo nos ofrece gratuitamente, ellos decían que habían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y Pedro y los demás apóstoles eran parte de esa doctrina equívoca. Si no lea Hechos capítulo 15, ahí se narra la historia. Lucas, hablando de la historia, hubo un problema de discusión, una asamblea grande ahí, ¿verdad? Aunque ellos defendían el evangelio, ellos eran parte de los de la circuncisión. Y dice la Escritura que tenía miedo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, alguien que había estado en la asamblea y que había ido con Pablo a predicar el evangelio de la gracia, que no incluye la ley, el evangelio de la gracia no incluye ningún pasaje del Antiguo Testamento en cuanto a la ley se refiere. Nosotros no estamos llamados, no debemos vivir bajo la ley. No debemos decir, la ley dice, porque nosotros no vivimos bajo la ley. Pero aquí había un problema. Y oiga la expresión que Pablo usa al referirse a Pedro, a Bernabé y a los que con él estaban. Dice la Escritura, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. ¿Quiénes no andaban rectamente conforme a la verdad? Pedro, Bernabé y los que con él estaban. No andaban rectamente. Se torció Pedrito. Pedro se torció. Los apóstoles se torcieron, quedaron viviendo bajo la ley, judaizados. Y aquí Pablo defiende la gracia. Aquí Pablo los confronta y dice, pero cuando vine no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos, lo avergonzó, en otras palabras. En otras palabras, lo avergonzó, alaba su nombre, y le dice,
Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo vivía Pedro? Cuando estaba en la gracia, vivía, oiga, la Escritura lo dice. La Escritura lo dice. Dice que Pablo lo confronta, le dice: Pedro, si tú siendo judío, vives como los gentiles, le dice, ¿verdad? Bajo esa fe de la gracia. Si tú siendo judío vives como los gentiles, mi alma alaba su nombre, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles? Porque mire lo que Pedro estaba haciendo. Estaba obligando a los cristianos de la gracia que se judaizaran. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba diciéndole a los cristianos de Galacia que se judaizaran, que para ser salvos tenían que ser circuncidados, porque esa era la doctrina de la iglesia, en donde los apóstoles eran torcidos. Lea por favor con cuidado la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 11 versículo 14. Pedro era un torcido, se torció en el camino. ¿Cómo nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Digo, si le pasó a Pedro, pues no podía pasar a nosotros. Por eso la Biblia dice que no nos dejemos de llevar de cualquier viento de doctrina. Tenemos que escudriñar la Escritura. Escudriñar es buscar abajo de la letra. Cuando nosotros se nos pierde una prenda de oro, algo de valor, en un maíz, en un volcán de maíz, usted no lo va a buscar. Usted no lo va a buscar por encimita. Usted va a escarbar, va a limpiar. Así se lee la Biblia. Usted no puede empezar a leer y bla, 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 bla. No, hay que buscar. Hay que tratar de entender. Hay que llevar los principios básicos de la hermenéutica. ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? ¿Y por qué les escribe eso? Y aquí Pablo está escribiendo eso, delatando a Pedro, que Pedro se había judaizado, había vuelto a los rudimentos de la ley, había vuelto a los estatutos de la ley, había vuelto a lo que predicaban los judíos, siendo que habían dado con Cristo, siendo que el maestro de maestros fue el Señor. Dice la Escritura: si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Le hace una interrogancia. Si tú vives como gentil, ¿por qué estás obligando a los gentiles a que se circunciden, a que viven y guardan la ley? ¿Por qué le dice? Dice la Escritura: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Algunos creen, porque así nos han enseñado, no los culpo, que para ser salvos tenemos que cumplir la ley. Tenemos que vivir bajo los mandamientos. Algunos la ley la toman parcial, solo los 10 mandamientos. Yo pregunto, ¿puede usted cumplir los 10 mandamientos? Y siempre digo esto: la idolatría no solo tiene que ver con adorar a otros dioses. La idolatría puede ser tu hijo, puede ser un artículo. Hay gente que ama más su carro. No me toquen este carro. Hay gente que ama más su taza. Yo a veces me he vuelto idólatra. Y mi taza, digo yo, amor, ¿y por qué no me has dado en mi taza? Idolatrando una taza. Y hay de aquel que me la quite. La codicia. Cuando la Biblia dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, también dice más, no solo la mujer de tu prójimo. También dice no codiciarás ni su buey, ni su asno. ¿Puede usted dejar de codiciar? No se puede. Porque
Si usted vive bajo la ley, usted va a ser condenado. Si usted cree que usted tiene que ser perfecto, usted tiene que cumplir la Escritura, usted va a ser condenado. Usted tiene que creer que aún siendo pecador, usted tiene que creer correctamente que aún siendo pecador, si usted cree en Cristo, Cristo no lo hace reo de pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos la muerte, el infierno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación no la obtenemos porque somos buenos. La salvación no la obtenemos, oiga esto, no la obtenemos porque cumplimos la ley. La salvación la obtenemos porque Cristo nos la otorgó, nos la regaló sin merecerla. Algunos creen, ¿verdad? Por la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza diferente de Pablo, los apóstoles creen, y digo los apóstoles porque Santiago es Jacob, y Santiago, en la cosmovisión de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pablo en el capítulo 4 dice que las obras no son necesarias para ser salvo. Dos cosmovisiones diferentes, ¿verdad? Y en esas mismas cosmovisiones usted ve a Calvino y a este otro hombre. Algunos creen que la salvación, Dios nos la da, Dios nos la otorga por gracia, pero que tenemos que cuidarla, porque si pecamos somos condenados, ¿verdad? Así pensaba Herminio, y así pensaba también los apóstoles. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero Pablo, que también Calvino piensa, a mí no me gusta hablar de eso, pero vino a mi mente, ¿verdad? Calvino piensa que la salvación no se pierde. Y ahí está, la gracia versus la predicación de los apóstoles. La gracia versus la predicación de los apóstoles. Son puntos doctrinales que cuando usted lee la Biblia, que los hombres nos dan, pero cuando usted lee la Biblia, viene la revelación de parte de Dios y usted tiene la certeza de que nada nos podrá separar del amor de Dios, que los dones de Dios son irrevocables. Él te da la salvación y no te la quita. Yo le he dicho muchas veces, yo no soy salvo, siempre salvo. Yo creo que la salvación se podría perder. Es casi imposible, pero por la necedad se puede perder. Y Pablo dice que la salvación no se pierde por pecar, la salvación se pierde porque nos volvemos al judaísmo. Dice el escritor de Gálatas, dice: el que por la ley os justifica, de la gracia ha caído. Hay un problema cuando nosotros nos justificamos por nuestras obras. Nos salimos de la gracia. Termino, dice la Escritura, volviendo al capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, dice Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe por fe, no porque seas bueno o seas malo. El Espíritu Santo se recibe por fe. Y una de las razones por la cual tenemos que creer correctamente es saber para qué nos da el Señor el Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo para que nos guíe hacia toda verdad. Si nosotros ya estamos en la verdad, pues no necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué cree que los judíos no creen en el Espíritu Santo? Ellos no creen.
Ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios. Ellos no creen que el Espíritu Santo es dado para que nos capacite para toda buena obra. Ellos no creen que el Espíritu Santo es dado para que el fruto se manifieste en nuestras vidas. Ellos no creen que el Espíritu Santo es dado porque acuérdese que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo solo venía como una unción en donde ellos usaban una redoma de aceite para poder ungir a las personas y declararlas apartadas para el ministerio, apartadas para lo que Dios los había mandado a hacer. Ellos no creen que somos guiados, que tenemos al Espíritu Santo. Como no creen en Jesús como Mesías, ¿verdad?, sino como un profeta más, como un rabino, como no creen, ellos no creen lo que Jesús dijo: me voy, pero vendré a vosotros y estaré con vosotros y en vosotros. Ellos creen que Dios está con nosotros, pero no en nosotros. Son cosmovisiones diferentes debido a que ellos pues no creen en Jesús. No viven por fe, viven todavía bajo los rudimentos de la ley, bajo la guianza de la ley. No han leído Romanos capítulo, porque no creen en el Nuevo Testamento, en la palabra de Pablo. A Pablo lo ven como un desertor de los judíos, como un relegado, como alguien que se les volteó, pero no leen Romanos capítulo 10, en donde dice que la ley fue hasta Cristo. Ahí se acabó. Moisés llegó hasta Cristo con su ley, ¿verdad? Y el capítulo 18, que eso lo vamos a predicar un día de estos, el capítulo 18 del libro de Éxodo, el mismo Moisés profetiza acerca de Jesucristo. Los levantaré otro profeta, ¿verdad?, superior a Moisés. Pero gloria a Dios por eso. Dice la Biblia: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? No lo voy a profundizar, solo le hago una pregunta. ¿Usted recibe el Espíritu Santo por el oír con fe o por alguna otra razón? Digo esto porque a veces discutimos el tema de lo que Pedro dijo. Pedro dijo que a los judíos, él estaba hablando con los judíos y les dice: bautícese y recibiréis el Espíritu Santo. Pablo también dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces dice que los bautizó en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Cornelio, capítulo 10, versículo 44, dice la Biblia que Cornelio había reunido a su familia y a todos sus vecinos cercanos, a la gente cercana. Había un buen grupo de cristianos, de personas ahí. Dice la Biblia que Pedro todavía estaba disertando la palabra, hablándoles de Jesucristo. Estaba hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo. No estaba bautizando, ni estaba haciendo un llamado. No estaba diciendo: ¿quién quiere aceptar al Señor? Tampoco estaba bautizando. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que escuchaban. ¿Por qué? Porque había fe en ellos. El Espíritu se recibe por fe, no por obras. Eran pecadores, eran gentiles los que recibieron el Espíritu Santo, eran pecadores. Cuando yo digo que eran pecadores, es que mire, los judíos a nosotros nos señalan como pecadores, nos dicen perros. Jesús mismo dijo, hablando como judío, a la mujer cananea que le pidió pan, que le pidió que resolviera un problema de su hija que tenía un demonio. Jesús le dice, suavizando la expresión que los judíos ocupan, hablando como judío, él dice: no está bueno que demos la comida a los perrillos. Suavizó, después de todo le dijo perra también, ¿verdad? Pero lo suavizó, ¿verdad? Porque una cosa es decirle perro a algo callejero cuando o usted dice, qué bonita la perrita, cuando habla de alguien, un perro domesticado. Bueno, lo único que Jesús hizo es minimizar la mala expresión, pero después de todo le dijo perra, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ganó el corazón de Dios, aun cuando no era merecedora, de acuerdo a la cosmovisión judía, que recibiera el milagro de que su hija fuera libre? Su fe.
hágase conforme has creído, porque ella le dijo, no Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de su Señor. Ya no estaba pidiendo un favor de los judíos, estaba pidiendo un favor de Dios, estaba hablando en términos espirituales. Por eso Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, hay una interrogancia. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? La iglesia debe de entender que así como por fe creemos que Jesucristo es el Señor y por fe creemos que somos salvos por medio de la sangre preciosa de Jesús, con esa misma fe usted puede y debe creer que el Espíritu Santo viene y está en usted. No es otra fe, no es otra predicación, no es otra doctrina, es por fe, es por fe. David Wilkerson, Benny Hinn enseña en uno de sus libros que en una de sus campañas él ministró el Espíritu Santo a la iglesia, a los oyentes, y algunos hablaron en lenguas. Algunos creen que la manifestación de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas, y hablar en lenguas es un don, pero eso no lo vamos a hablar ahora. El punto es que la gente se fue gozosa, pero dice Benny Hinn, que es otro torcido judío, perdónenme, pero me gusta seguir la historia de esta gente. Ya no le funcionó la unción que andaba llevando, Dios sabe por qué, se le acabó la batería y ahora pues hasta anda vendiendo una Biblia hebrea, ¿verdad? Y quiere que volvamos al judaísmo. Ya no le amaneció, ¿verdad? Los millones que ha ganado le hicieron daño, pero Dios lo ayude, ¿verdad? Dios tenga misericordia de él, así como de mí. Soy un necesitado también de Dios, aunque él ya tuvo misericordia de mí. Voy a aclarar eso. Entonces, Pedro decía, el Espíritu Santo, una hermana se fue y le habló a Benny Hinn y le dijo, hermano, yo vi que todos recibieron el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas y yo quiero saber, le dice. Esta mujer le pregunta a Benny Hinn, yo quiero saber si recibí el Espíritu Santo. A lo cual Benny Hinn le contestó, el Espíritu Santo fue ministrado en la iglesia. El Espíritu Santo dio manifestación también de que estaba ahí porque la gente recibió dones, hablaba en lenguas y quién sabe más cuántos dones. Pero ella decía, yo quiero saber si he recibido el Espíritu Santo. A lo cual Benny Hinn le dijo, si usted cree que recibió el Espíritu Santo, usted lo recibió, porque se recibe por fe. Igual la salvación, si usted cree que la sangre preciosa de Jesús lo hace libre de todo pecado, usted es salvo. La salvación no es por obra, es por fe. Por eso a usted le cuesta entender cuando vive bajo doctrinas equívocas, cuando vive bajo doctrinas judaizantes, a usted le cuesta creer cómo es que el ladrón de la cruz fue salvo. Bueno, el hombre siendo ladrón, y un ladrón tiene un montón de problemas pecaminosos, no solo el ser ladrón, ¿verdad? Al grado que también lo mandaron crucificar después de haber comprobado en él que realmente sí eran ladrones. ¿Cómo fue salvo? Por fe. Esa misma fe que ocupamos para creer que Jesucristo es el Señor es la misma fe que usted debe de ocupar para recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe. Y debemos ministrarle a la iglesia el Espíritu Santo por fe, ¿verdad? Se recibe por fe. Los apóstoles, cuando Felipe anduvo predicando en Samaria, Felipe estaba mal enseñado. Felipe predicaba el Evangelio, pero no ministraba al Espíritu Santo. Fue hasta que vinieron los apóstoles y pusieron las manos sobre aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Por eso Efesios capítulo 6 dice que dejemos los rudimentos de la imposición de manos. Mire, el Espíritu se recibe por fe.
Usted tiene que creer también que el Espíritu Santo viene y hace morada en usted. Es la fe la que vence al mundo. Es la fe la que agrada a Dios. Ayer yo le preguntaba a un hermano, le digo, hermano, dígame una cosa, le digo. Y la pregunta no fue cauciosa, fue una pregunta con amor, fue una pregunta para aprendizaje. Le digo, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, acerca de los hombres de la fe. Y yo le preguntaba, ¿usted cree que todos esos hombres, incluyendo a la ramera que se llama Rahab, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento le siguen llamando ramera, incluyéndola a ella? Yo le preguntaba al hermano, y no era cauciosa. Yo quería que habláramos al respecto, pero eran las 12 de la noche, cuando 12 y algo, cuando yo le mandé ese mensaje, debido a que yo descubrí unos mensajes de él hacia mí ya bastante tarde, y quise corresponderle, ¿verdad? ¿Usted cree? Y yo le hago la misma interrogancia a usted, y con esto yo voy a terminar. ¿Usted cree que los hombres de la fe que se describen, hombres y mujeres que se describen, hombres de la fe que se describen, perdón la repetición, en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿usted cree, le decía yo, que son salvos? Que si son salvos. A lo cuales yo le decía, no me conteste, pero si su respuesta es sí, le digo, si ellos fueron salvos, yo le pregunto, ¿se bautizó uno de ellos? La respuesta es no. Y ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Porque esto es carne, esta es comida maciza. No es para niños, no es para recién nacidos. No es para los que todavía están peleando si este bautismo es, si el otro bautismo es, dividiendo, rasgando el cuerpo de Cristo. Como dijo Pablo, ustedes no son de Cristo, ustedes unos dicen que son de Apolos, otros de Cefas, que es Pedro, y otros decían que eran de Pablo, otros decían, nosotros somos de Cristo, esos que se creen la crema innata y a los demás los ven como si no fueran hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan dice, el único teólogo de los apóstoles, él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Cómo recibimos al Señor? Por fe. ¿Cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Por fe. ¿Cómo recibimos al Espíritu? Por fe. No es por obra, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Si usted ora y le dice al Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo en mi corazón, y usted cree, usted va a recibirlo. Yo voy a orar. Voy a orar, usted que ha anhelado que el Espíritu Santo venga y haga morada en usted. Deje de ver que si usted merece o no merece. No merecemos. El Espíritu Santo se recibe por gracia también, por fe. Él quiere hacer morar el Espíritu Santo en nosotros. Él quiere que el Espíritu de Dios esté en nosotros porque lo necesitamos para que nos guíe hacia toda verdad, hacia toda justicia. La iglesia del Señor necesita al Espíritu de Dios. Necesita que el Espíritu Santo nos guíe. Yo en mi plataforma de Facebook, como Iglesia Cristiana Internacional o Iglesia Betel o Ministerio Cristiano Internacional, en mi plataforma estuve hace unos 2 años hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios me está incentivando a que empecemos a predicar una vez más acerca de eso, y tal es el caso que Él me regaló este mensaje el día de antier. Ayer no pude predicar por situaciones laborales, pero aquí estamos trayendo una oferta de regalo, una oferta que es por fe, una oferta que usted no requiere ser bueno o malo, no se requiere ser bueno o malo, se requiere fe para recibir al Espíritu de Dios. Por eso dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿O vas a recibirlo, o crees que lo vas a recibir por las obras de la ley? Recuérdese esto, que yo suelo decirlo,
El vino nuevo, hablando del Espíritu Santo, no puede estar en odres viejos, no puede estar en los de la ley. Porque la ley contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué lo contrista? Porque no lo deja actuar, no lo deja a trabajar, ya que nosotros no vivimos bajo la ley, sino que el Espíritu Santo. ¿Quiere usted recibir al Espíritu de Dios? ¿Es usted ya cristiano? ¿Es usted ya aleluya? Digo eso por los señalamientos. ¿Es usted ya miembro de una iglesia? ¿Es usted ya bautizado en la iglesia? ¿Es usted una persona convertida en la iglesia? El Espíritu Santo se recibe por fe. Y Dios reparte como Él quiere, dice la Escritura. Es un regalo que se obtiene a través de creerle a Dios. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, esta palabra nos enseña que tu Espíritu, Señor, viene a nosotros por la fe. Yo creo que tu Espíritu Santo hace morada en nosotros. Yo ministro esta palabra al que la escucha. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra cobre efecto, se haga efectiva en la vida del oyente en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque tú dijiste, me voy, pero no los dejo huérfanos. Vendré a vosotros, estaré con vosotros y en vosotros. Yo pido que tu Espíritu podamos recibirlo en esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe del Espíritu, recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu de Dios, recibe, abre tu corazón, cree en esta hora por fe que el Espíritu de Dios está entrando en tu cuerpo, que el Espíritu de Dios está entrando en tu vida, que el Espíritu de Dios hace morada en tu vida. Recíbelo, créelo ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, porque es por fe, para que nadie se gloríe, dice Pablo. El Espíritu Santo se recibe por fe. Si usted ha pedido con fe, usted declare que el Espíritu de Dios está en usted. Es por fe. Declárelo. Usted debe de declarar lo que cree, ¿verdad? Y si usted ha hecho esa oración conmigo, usted tiene que tener la certeza, porque la Biblia así lo dice, de que el Espíritu Santo está en usted. Usted si hizo esa oración, a partir de hoy usted puede decir, yo tengo al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lo pedí y Dios me lo dio por la fe, dice la Escritura. Es por fe. Usted tiene que recibir todo don perfecto, proviene de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Son los méritos de Jesús los que nos hacen aceptos para recibir. Lo digo una vez más, el Espíritu Santo no se recibe porque seas bueno o seas malo. El Espíritu Santo se recibe por fe. Lo dice la Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, termino. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo, Dios que nos da el Espíritu Santo para ministrar, lo da por fe. Es un don, es un regalo, por eso le llamamos el don del Espíritu Santo. Pedro en eso tenía razón cuando dijo, bautícese y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Aunque, por ahí tengo una enseñanza, que el Espíritu Santo tiene 3 dimensiones, 3 actuares en la vida del cristiano. Y uno de ellos es, somos sellados cuando creemos, recibimos el bautismo, mi alma alaba su nombre, con algunas evidencias de hablar en lenguas, y la tercera dimensión en la vida del cristiano es ser llenos continuamente del Espíritu de Dios. Vamos a ver eso mañana, ya que Dios nos metió en este camino acerca del Espíritu de Dios. Usted, si es cristiana, Karen, usted tiene el Espíritu de Dios. Hermana Lorena, usted es cristiano, usted ha creído, usted tiene el Espíritu de Dios.
hermano que escuchas esta transmisión, esta predicación, usted si ha pedido el Espíritu Santo, créalo, y cuando creemos correctamente es que el Espíritu de Dios empieza a manifestarse. Por eso usted oye a su servidor, predicador de la gracia, que vivo por fe y no por obras, que yo siempre he dicho, ¿cómo un demonio va a querer estar dentro de mí aunque quisiera, si dentro de mí está el Espíritu de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona venir y quererme embrujar, ponerme un hechizo? ¿Cómo puede un brujo atreverse a querer dañar el templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios? Eso es imposible. Los brujos lo saben. Por eso los brujos me tienen miedo. Por eso los brujos cuando me ven se preocupan. Porque no dicen, ahí viene Miguel Escobar. Ellos dicen, ahí viene un hombre que es templo y morada del Espíritu de Dios. Cuando le hablo a los brujos, cuando predico a los santeros, cuando predico a los adivinos, cuando les predico a estos hombres torcidos, ¿verdad? Porque algunos le pertenecen a Dios. No todos los brujos son de Satanás, ¿verdad? Algunos les pertenecen a Dios con dones, tienen dones espirituales trabajando en el equipo equivocado. Eso vamos a hablar un día de esto. Amén. ¿Por qué no le tengo miedo ni al diablo, ni a los principados, ni a las potestades, ni a las huestes? Porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y yo somos uno. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que siempre creas que el Espíritu Santo está contigo y está en ti, porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En vosotros y con vosotros. Amén. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Vayamos a donde vayamos, hagamos lo que hagamos, digamos lo que hagamos, ya sea que hagamos cosas buenas o cosas malas, el Espíritu Santo está ahí. No se olvide de eso, que usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Paz de Cristo, Dios con nosotros.